aborda un tema del área financiera, lo que encaja con el programa ejecutivo en dirección financiera y que está en su edición número 13 y que Deusto Business School comparte con el Carnegie. De hecho, existe un módulo sobre este tema, sobre financiación alternativa, que despierta mucho interés y que recientemente se ha impartido y despierta mucho interés entre los participantes. Por ello hemos querido profundizar un poco en el tema. España es un país culturalmente muy bancarizado, en general muy bancarizado, hay mucha dependencia de las empresas en la banca, pero hay unos límites. Y entonces surgen otras fuentes de financiación complementarias, entre las que se puede encontrar el tema que vamos a trabajar hoy. Para que nos hable de ello, para que nos hable de capital riesgo, tenemos entre nosotros a Pedro Muñoz Baroja, director general de Aso Ventus, que es una sociedad de capital riesgo vasca y privada, que lo que pretende es o nace con el fin de acompañar a personas y a empresas en sus momentos de crecimiento, modelos de crecimiento y con un claro proyecto. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy aquí con nosotros y contarnos vuestras experiencias. El formato de la sesión será el siguiente, tendrá unos 30 minutos en los que Pedro nos contará sus experiencias o lo que él quiera contarnos. A continuación pasaremos a una ronda de preguntas. Sí que queríamos deciros que las preguntas los veréis en la pantalla, en el apartado abajo inferior, un área de ruegos y preguntas. Y posteriormente, bueno, pues estaremos con ese tipo de preguntas y al finalizar la sesión, si alguno de los presentes también quiere preguntar algo, también tendremos un rato. Gracias, Pedro. Te dejo aquí. Osondo. Eskerrik asko, Lena. Eskerrik asko, Eric. La verdad es que encantado de volver aquí a la universidad, donde estudié yo hace ya 25 años, que se dice pronto, a la ESTE. Y bueno, venía hoy con la compartir con vosotros algunas reflexiones personales de lo que he ido viviendo en mi carrera profesional y que ha llegado un poco a lo que es ahora Aso Ventus. Entonces, para un poco hacer estas reflexiones, si me vais a permitir que haga un poco una trayectoria de cuál ha sido mi carrera profesional desde que terminé la carrera y en qué tipo de empresas he estado y en qué tipo de sectores he estado, ¿no? Entonces ya en el año 97 ya entré a trabajar en una pyme guipuzcoana del sector de la madera, sector del mueble. Estuve 8 años trabajando principalmente en el sector área de internacionalización, departamento de exportación, viajando mucho, tema que es un puesto que lo sugiero, o sea, lo recomiendo mucho a los jóvenes cuando terminan la carrera. El departamento de exportación es un departamento donde se aprende mucho, aparte a nivel personal también. Y en este departamento de exportación, pues la verdad es que hacíamos de todo, exportábamos, abríamos delegaciones, creamos Inventus, hicimos bastantes cosas y obviamente ahí pues me di cuenta de la importancia que era algo que nadie discute ahora, la importancia de abrirse al mercado, ¿no? Abrirse al mercado mundial y que las empresas tienen que exportar e internacionalizarse. Después de estos 8 años, entré en otro sector totalmente diferente, que es el sector de automoción, a través de otra pyme guipuzcoana, que en este caso era una tornillería. Una tornillería en la que entré y estuve 9 años como gerente. Ya como gerente, pues ya empiezas a gestionar un poco la empresa desde otro punto de vista y ahí sí te das cuenta sobre todo la importancia de las personas, ¿no? El talento, ¿no? Las personas que te rodean, las personas que trabajan contigo en la empresa, que al final son las que hacen que la empresa se mueva, la empresa crezca, la empresa sea rentable y es importantísimo tener un buen equipo alrededor, ¿no? Otra de las cosas que también me di cuenta, desgraciadamente, es que las empresas tienen que tener una capacidad financiera importante para hacer frente a las crisis. Digo desgraciadamente porque obviamente pasamos por la crisis del 2008, que yo creo que nos afectó a todos, y en el sector automoción la verdad es que pegó muy fuerte. Y eso en una empresa pequeña como la nuestra, bueno, 50, 60 trabajadores, pues fue un palo muy gordo y nuestra capacidad financiera, el pulmón financiero que teníamos detrás, pues nos hizo colocar una situación muy crítica.
muy crítica en una situación de crisis. Y sabemos que los ciclos económicos nos llevan a que cada X tiempo pues vienen crisis. Vienen crisis económicas o crisis de salud como la que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Pero que al final las empresas tienen que hacer frente a esas crisis y para eso necesita un balance y una capacidad financiera importante. Y otra cosa que también obviamente me di cuenta que era muy importante para las empresas es el tema de competitividad, ¿no? Están en el sector automoción, no os tengo que explicar aquí, lo importante es que ser competitivo, tener unos niveles de productividad, de eficiencia productiva, capacidad de compra, de gestión, y eso pues sí es verdad que desde una empresa pequeña, una pyme, pues a veces es complicado. Y luego después de estos 9 años de gerencia, donde también fue un aprendizaje muy bueno, cambié radicalmente y con 40 años decidí lanzarme al mundo del emprendimiento. Dejé la empresa y empecé a montar en el 2014. O sea, yo esto, vale. En el 2014 empecé a montar lo que es ahora mismo Berriap, una aceleradora de startups que lo que hacemos es ayudar a los emprendedores en sus fases muy iniciales. Es decir, gente que tiene ideas, proyectos interesantes con innovación y que al final nosotros a través de una pequeña inversión y sobre todo acompañamiento les ayudamos a lanzar esos proyectos al mercado, a definir una estrategia y a empezar a crear esos modelos de negocio. Con esto llevamos ya 7 años, ¿no? Y a lo largo de estos años nos vimos en la necesidad también de, o por lo menos el interés de crear un fondo de capital riesgo y así en el 2018 creamos EASO Ventures, una sociedad de capital riesgo en la cual ya el tema es ya más invertir en compañías con proyectos de crecimiento, con inversiones siempre en minoría y donde además de invertir les intentamos acompañar y ayudar y asesorar en esos proyectos de crecimiento. Y en esta fase, en estos 7 últimos años, pues también me he dado cuenta de la importancia de otra serie de aspectos, ¿no? Por supuesto, he vuelto a confirmar la importancia de las personas. Ahí volvemos a incidir, ¿no? Nosotros hablamos siempre en Berriap y en EASO que invertimos más que en empresas, invertimos en personas. Para nosotros lo más importante de las empresas en las que invertimos, en las startups que invertimos, son el equipo que está detrás. Son los que realmente hacen que una empresa triunfe, más allá del producto o la tecnología que tengan. Entonces es importantísimo el talento, ¿no? El talento y las personas que hay en todas las empresas. Otra de las cosas, obviamente, es que, por suerte, me toca estar rodeado de innovación, de empresas muy innovadoras, con proyectos muy disruptivos, tanto innovaciones a nivel de tecnología, a nivel de software, a nivel de todo, ¿no? Y al final, también a nivel de modelos de negocio. Muchas veces las mayores disrupciones no vienen tanto por la tecnología en sí, sino por nuevos modelos de negocio que aparecen y trastocan sectores tradicionales de manera importantísima, ¿no? Nosotros al final estamos constantemente en contacto con este tipo de innovaciones, tanto porque las analizamos, las invertimos o porque las vemos, ¿no? Alrededor. Y al final las cosas que se ven son la verdad es que increíbles, ¿no? Temas de inteligencia artificial, machine learning, blockchain, todo lo que es computación cuántica, que empieza ahora también a salir, ¿no? Que es algo impresionante, ¿no? Entonces, sí es verdad que te das cuenta que todo avanza a un ritmo increíble, los avances tecnológicos están a una velocidad terrible. También es verdad que la adaptación de esas tecnologías y esos avances en la sociedad y en las empresas no es igual de rápida. Obviamente lleva su tiempo, pero mi impresión es que también esa adaptación cada vez está siendo más rápida y cada vez se está adaptando en mayor velocidad. Y sí es verdad que muchas de estas tecnologías y muchos de estos nuevos modelos de negocio han empezado a irrumpir ya en ciertos sectores, trastocándolos todo de manera radical. Empresas tradicionalmente líderes empiezan a ser no tan líderes y nuevos agentes y nuevos actores que aparecen en el escenario empiezan a liderar esos sectores. Y está habiendo unos cambios en ese sentido radical. Durante estos 7 años también he conocido eso que comentaba Elena, ¿no? La financiación alternativa o financiación complementaria, como lo queremos llamar, vale las dos.
yo la desconocía. Realmente, obviamente oyes hablar de esa financiación, pero siempre quizás desde la empresa hemos tendido hacia la financiación tradicional, que es la financiación bancaria. Siempre hemos acudido para comprar una máquina, para hacer cualquier cosa, a la financiación bancaria. Lo de la bolsa ya ni os cuento, ya pensábamos que era una cosa solo para Iberdrolas y Telefónicas. Pues no, pues el mercado bursátil es un mercado que es accesible para cualquier tipo de empresa y cualquier tipo de tamaño. Entonces, es un mercado que está ahí, es otra fuente de financiación alternativa. Y he aprendido cómo empresas naciendo desde cero, en muy pocos años, apoyándose y apalancándose en esta financiación alternativa y complementaria, han sido capaces de crecer de manera exponencial en muy corto periodo de tiempo. Y eso es un tema que quizás las pymes tradicionales no han tenido tanto visión o tanto acceso hacia esa financiación complementaria. Ahí sí que nos damos cuenta que los emprendedores cuando empiezan desde cero con las startups lo tienen clarísimo. Se tienen que apoyar en financiación complementaria para poder hacer crecer sus negocios. ¿Y por qué lo hacen así? Por otro de los factores que hasta ahora no me he dado cuenta que era tan importante, que es el tiempo. Para mí el tiempo empieza a ser un factor crítico en las empresas y en general. Todo va a una velocidad de vértigo. Y los tiempos del siglo XX no son los mismos que los tiempos del siglo XXI. Y las cosas que antes hacíamos en 10 años, ahora ya no vale hacerlas en 10 años. Hay que hacerlo mucho más rápido. Los emprendedores tienen clarísimo desde el minuto uno que aunque tengan una innovación tecnológica bestial, aunque sean los únicos que hagan algo, o corren o enseguida les va a aparecer la competencia y les va a dar el mercado. Y lo tienen clarísimo desde el minuto uno. Por lo tanto, una vez que validan, lo que llamamos nosotros validan su modelo de negocio, intentan agarrarse a capital de financiación alternativa y empezar a crecer como locos. Empieza una carrera en la que saben que van a tener que competir con otros agentes más poderosos, más potentes y con más dinero. Y ahí hay que correr. Y aquí es donde el tiempo empieza a afectar también a las empresas, no solo a las startups, también empieza a afectar a las pymes. Y un poco la reflexión que os quería trasladar es, y un poco la que va con el título, ¿no? Realmente, ¿cómo se enfrenta la pyme, cómo se enfrenta la empresa pequeña a todos estos retos, ¿no? del siglo XXI? Y yo veo que a nivel de internacionalización, creo que llevamos ya muchos años que se habla de internacionalización y se ha hecho un trabajo muy fuerte de las empresas a nivel institucional por el apoyo a la internacionalización y creo que de alguna manera las pymes lo están haciendo bien en ese sentido. Otra cosa es el tiempo que nos lleva a internacionalizarnos, que es un tema que luego lo veremos. A nivel de personas, lo he repetido un par de veces, la importancia de las personas, el talento. También en esto yo creo que las pymes hacen un trabajo muy importante en la gestión, en la captación de talento, en la retención del talento. Adegi está haciendo una apuesta desde hace ya muchos años, ¿no? Sobre la nueva cultura. Tenemos aquí una cultura de economía social, ¿no? Con las cooperativas, las sociedades laborales. Al final aquí todo lo que es el tema de las personas, la gestión de las personas, siempre se ha tratado bien y en ese sentido, pues bueno, es una pata que las pymes lo pueden llevar. Pero también es verdad que, ya esto es reflexión mía, que bueno, existe un problema demográfico muy importante y es un problema que van a tener que hacer frente a las empresas en breve tiempo, ¿no? Al final, cada vez hay menos gente y luego hay otra sensación y es que la gente joven que es buena, lo que busca son retos. Ya no busca tanto entrar a una empresa para quedarse 20, 30 años, buscan retos, buscan proyectos de crecimiento, proyectos que les motiven. Y eso las empresas, las pymes, tendrán que ver qué les pueden ofrecer a estos nuevos talentos, ¿no? Al final yo creo que las demandas de los nuevos trabajadores quizás son diferentes a las que podía haber antes, ¿no? Y eso creo que hay que tener en cuenta, ¿no? A nivel de competitividad, yo creo que también las pymes han hecho un trabajo durante todos estos años, todo lo que son temas de lean manufacturing y todo lo que es mejora continua, todo lo que son mejora de competitividad y de los procesos productivos, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de las pymes que le han hecho más o menos intentar ser competitivos dentro de un mundo muy, muy exigente, ¿no? Pero hay un tema que a mí es el que más me preocupa de todos y es el tema de innovación. Llamémosle digitalización de las empresas, de las compañías, llamémosle innovación. Para mí es
todo lo que se está desarrollando, todas las innovaciones que están surgiendo, cómo van a afectar a las empresas, cómo van a afectar a los sectores y cómo se enfrenta la pyme a estas innovaciones. Y ahí es donde yo soy más crítico o más pesimista, ¿no? Y sinceramente, para la pyme, el enfrentarse a la innovación y a todo lo que está pasando, pues o tiene un tamaño importante o sinceramente, y con perdón, lo tiene jodido. O sea, internacionalización y todo lo demás, más o menos lo puedes hacer con tiempo, con más penas que con algunos riesgos, pero no veo la manera de innovar, no veo la manera de estar atento a las nuevas innovaciones, atento a incorporar esas innovaciones en las empresas. Y nosotros, yo recuerdo cuando estábamos en la parte de muebles o incluso en la parte sobre todo en la parte de automoción, nosotros siempre defendíamos que nosotros éramos pequeños y éramos capaces de adaptar nuestra producción a series más pequeñas, a clientes más pequeños, y que nuestra atención a esos clientes pequeños iba a ser mejor. Los grandes iban a las grandes series, iban a gestionar a grandes clientes y que quizás dejaran de lado a estos clientes pequeños. Pues que lo que nos damos cuenta y lo que yo estoy viendo es que con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de gestión de clientes, de gestión de la producción, robotización y demás, ya las series pequeñas van a estar al alcance de cualquier empresa, la gestión para clientes pequeños van a estar al alcance de cualquier empresa, incluso mucho mejor que nosotros, toda la gestión de datos, Machine Learning y todo esto, Big Data y demás, todo eso va a estar al alcance de las grandes empresas y van a ser capaces de acceder a los mini clientes. Ya lo hacen con el consumidor, no lo van a hacer con las pequeñas empresas, que son los clientes de nuestras pymes, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo un reto importante y es que la pyme va a tener muy difícil de acceder a esta innovación. Y si no es capaz de acceder a esta innovación, va a estar en total desventaja con las grandes empresas. Y me parece que es uno de los mayores retos que tenemos aquí. Y el tema es, ¿cómo hacer frente a este reto? Pues para mí no hay, yo lo siento, yo no tengo más que una estrategia, que es crecer. O sea, y crecer hoy en día para las pymes, en mi opinión, deja de ser una alternativa y tiene que ser una obligación para sobrevivir. Y lo veo así de crudo, ¿eh? Para mí las empresas que no decidan apostar por un crecimiento van a tener un futuro complicado o tendrán un futuro que simplemente alguien vendrá y les comprará y serán adquiridos, como está pasando, ¿no? Entonces, si decide realmente apostar por el crecimiento, que no es algo fácil, pero que preferimos susto o muerte, claro, ¿cómo haces este crecimiento, ¿no? Pues no hay otra que abrir el capital de las empresas a inversores externos, a captar financiación, a tener una capacidad de financiación para poder asumir retos de crecimientos inorgánicos, es decir, adquisición de empresas, apostar por nuevas tecnologías, apostar por nuevos productos, por diversificar, y todo eso al final se traduce en dinero. Lo siento, al final es el sucio dinero, pero es el dinero el que va a marcar el tema. El dinero compra tiempo también. Es decir, si nosotros queremos introducirnos en un nuevo mercado, yo lo siento, voy a hacer una pequeña comparación un poco muy simple, pero la empresa del siglo XX, para acceder a un nuevo mercado, hacía lo que hacía yo. Es decir, hacía un estudio de mercado, viajaba 27 veces al mercado, contrataba a unos representantes, a unos agentes, abría una delegación y al cabo de 3, 4, 5 años empezaba a vender algo en esos países y decía, bueno, joder, pues parece que la inversión de tiempo y esfuerzo que ha tenido la empresa, que ha sido una gran dedicación y un gran esfuerzo, porque recordemos que es una empresa pequeña, pues después de 5 años estoy vendiendo en Dinamarca o estoy vendiendo en Alemania y me ha ido bien. La pyme del siglo XXI, si quiere vender en Dinamarca, se va a Dinamarca y compra una empresa danesa y en el minuto 1 ya está vendiendo en Dinamarca. Y es así de fácil, o sea, lo siento. Y es lo que están haciendo otras empresas. Y eso lo hacen en 6 meses, 1 año. Y la única diferencia es que han ido con un compañero que es un capital riesgo o han ido a bolsa, a mercados, ha cogido esa financiación y la ha puesto encima de la mesa para comprar una empresa. Y se ha hecho más grande y ya está vendiendo en ese mercado. Y esto lo están haciendo otras empresas.
principalmente europeas, americanas y también españolas. Lo hacen algunas empresas vascas, pero las menos. Luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Y yo creo que esto es un tema que, joder, ¿una empresa pequeña puede comprar empresas? Sí. O sea, sí, sin duda ninguna. O sea, yo estoy viendo operaciones de empresas que facturan 1 millón comprando empresas que facturan 20. Se puede hacer. Es decir, suena chocante, es decir, David comiéndose a Goliat, pero es que es así. Lo único que hace falta y la única diferencia es creerse el mensaje, creerse la estrategia y acompañarse de dinero. Y el acompañarse de dinero significa una cosa muy importante, y yo lo entiendo, que las pymes, sobre todo familiares, significa dar entrada al capital, dar entrada a la sociedad a gente externa. Y eso entiendo que en una familia a veces es muy complicado y cuesta. Pero es que igual no hay otra solución y no hay otra alternativa. Y cuando hablamos de otras vías de financiación, capital riesgo, yo creo que existe a veces un poco el San Benito de que el capital riesgo es esa entidad que entra en las compañías, estruja a las compañías hasta el máximo y su único objetivo es a los 3-4 años venderlo al mejor postor, aunque deje la empresa hecha unos zorros, ¿no? Y ese es un San Benito que a veces tienen los capital riesgo, ¿no? Los fondos de capital riesgo. Yo lo que digo es que alguno lo sabrá, pero que hay muchos tipos de fondos de capital riesgo, hay muchos tipos de vehículos y sobre todo hay muchos tipos de personas que están detrás de esos capital riesgo, ¿no? Que al final son los que hacen funcionar. Hay una cosa importante, capital riesgo está regulado por la CNMV. Cuando tú montas un fondo de capital riesgo, como nosotros montamos EASO Ventures, nosotros le tenemos que decir a la CNMV, nosotros montamos EASO Ventures para hacer esto, esto, esto y esto. No nos podemos salir de ese guión. Y decimos, vamos a invertir en empresas, vamos a invertir en minorías y nos vamos a tener que salir a los 8 o 10 años de las compañías. Y saldremos como podamos. Y no podemos salirnos de ahí. Por lo tanto, los fondos de capital riesgo tienen su guión marcado desde el minuto 1. Entonces, si tú encuentras un fondo de capital riesgo que tiene un objetivo que no coincide con los tuyos, lo descartas. Pero posiblemente igual encuentres algún fondo de capital riesgo, alguna sociedad de capital riesgo, que igual sí tiene esos objetivos más parecidos a los que tú tienes. Y con ese sí te puedes unir. Y eso es un tema del que hay que quitarle el miedo y hay que ser valiente. Porque, como decía, yo creo que afrontar la innovación, afrontar la digitalización y todo lo que nos viene desde una pyme pequeña, lo veo muy complicado. Entonces, la única forma es crecer. Y para eso hay que abrirse al mercado alternativo. Yo quisiera poner aquí algunos ejemplos. A ver, ¿qué es lo que está pasando principalmente en Euskadi, en el País Vasco, con nuestras compañías? Creo que cada 2 por 3 abrimos el periódico y vemos, fulanito han comprado no sé qué, fulanito, una empresa externa, exterior, compra no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que tenemos grandes empresas con unas tecnologías muy buenas y unos equipos muy buenos y que son los verdaderos chollos para aquellas compañías que sí han entendido el mensaje que tienen que crecer, que tienen esos fondos de inversión al lado y se vienen aquí y compran nuestras empresas. I68, una empresa modélica de aquí, vendida a un grupo Zucchetti, compra de firma I68. Y Tasa, una empresa Andoain también, uno de los pequeños líderes en su sector, también comprada por Magnum Capital, que a su vez luego lo vende a un fondo americano. De estas podría poner 27 diapositivas, porque hay muchísimas. Algunas más conocidas y otras menos conocidas, y cada vez va más. Y eso para el territorio es un drama. Es un drama, estamos perdiendo activo. Empresas que han tardado años y años en constituirse, en consolidarse, de repente viene alguien de fuera, lo compra. No digo que desaparezca la empresa, pero el poder de decisión se traslada. Y el día de mañana, en una crisis dentro de 10, 15 años, esta empresa empieza a ser una celda en un cuadro Excel, en un despacho me da igual, de Noruega. Y el día que toman la decisión, no deja de ser hecho. Eso, una celda de un Excel en el que tienen que tomar una decisión en base a unos criterios numéricos y que el tema personal y las familias y los trabajadores que hay en esas empresas, sinceramente, les importa cero. Si la poder de decisión está aquí, ahí sí importa.
Entonces, todo lo que sea llevarse el poder de decisión fuera, entras en un riesgo. Y aquí, entendedme, no creo que hay que poner barreras al mercado. Es decir, seguirán comprando empresas. Yo creo que eso va a ser algo natural. Y va a ser algo que va a suceder y seguirá sucediendo. No hay que poner barreras. Hay que asumirlo. El problema es que hay que ir creando relevos. Esto es un poco como... Yo soy bastante futbolero, ¿no? Yo soy de la Real. Esto es un poco como la Real, ¿no? Tú no puedes evitar que los buenos jugadores vayan al Madrid o vayan al Liverpool, como se fue Xabi Alonso, como se fue Illarramendi o como se fue Odriozola. Lo que tienes que hacer es generar cantera y apostar por la cantera y sacar otros 5, otros 10, otros 15 que vayan supliendo esos grandes jugadores. No los puedes meter en una jaula, ¿no? Como hacen igual un poco nuestros vecinos. Perdón. Pero bueno, también hay empresas que hacen lo contrario, ¿no? Hay empresas que ya han decidido dar el salto. Y han decidido, Angulas Aguinaga es un claro ejemplo. Angulas Aguinaga decide dar el salto a crecer, apoyándose por un fondo de inversión. Y es una empresa que no deja de crecer inorgánicamente y orgánicamente, apostando por innovación, apostando por la expansión internacional, apostando por diversificar su producto, y lo está haciendo muy bien. Que el día de mañana Angulas Aguinaga se vende a no sé dónde. Bueno, pero yo siempre digo que si una empresa se vende siendo 50 trabajadores en Andoain, tiene una posibilidad de que se vaya bastante fácil. Si la empresa se vende teniendo 800 trabajadores en Andoain, por mucho que la decisión se vaya a Noruega, joder, cerrar eso ya es un poco más complicado. No va a ser imposible, pero joder, que sea un poco más complicado. Otra empresa, Salto System, también una empresa pues, muy de reciente creación. Javier Roquero también, ¿no? Aquí de la Este. Ignacio también, Muñoz. Ha sido casualidad, ¿eh? No ha sido buscado. Pero bueno, Salto System también es una empresa del año 2000, creo que se constituyó y es muy reciente y también, pues, ahí veis, comprando una empresa austríaca de 150 millones de euros. Pues otra empresa que ha apostado por esto, ¿no? Grupo Arteche ha salido recientemente, ¿no? También han apostado, en este caso, por el salir al mercado, salir al MAP, bueno, al BM Growth, que también es otra vía, ¿no? de crecimiento, de financiación alternativa. También se ha dado cuenta una pyme de aquí que dice, oye, ¿y para qué lo van a hacer? Pues también crecimiento inorgánico, para comprar otras empresas, acceder a otros mercados y para innovar, invertir en innovación. O sea que hay gente, que hay empresas que ya se han empezado a mover. Yo creo que la gente ya se está empezando a mover, quizás vamos tarde, pero mejor tarde que nunca, ¿no? Y luego otro ejemplo que sí me gusta siempre remarcar es el ejemplo de Ibercom, la empresa de aquí, de Donosti. Año 97 se constituye, durante 15 años, estrategia siglo XX, crecimiento, esfuerzos, estrategias para crecer, para ganar más clientes, no sé qué, no sé cuántos. Creo que no llegaron nunca a superar los 10 millones de facturación. En 15 años. Subiendo, bajando, subiendo, bajando. En 2012 ya se dan cuenta que o crecen o mueren. No tienen otra. Si siguen así, van a morir. Entonces tienen que crecer. Saben que es difícil, pero apuestan por crecer. Ellos decidieron ir al mercado, al BM Growth, al MAP en aquel momento, y en el 2013, no se ve muy bien, o el 2012 salieron al MAP. Ahí veis el crecimiento. Es bestial. Es un caso extremo. Vale. Pero es una empresa que pasó del BM Growth, del MAP, salió al mercado continuo y luego salió al IBEX. Y ya este año incluso fueron vendidos, ¿no? 2.000 millones de facturación. Si ya cierran la compra de Euskaltel serían 2.800 millones. Una barbaridad de una empresa que en el año 2013 facturaba 10 millones o menos. Es decir, poder se puede hacer. Esto es exagerado, pero se puede hacer. También decir que este empresón de 2.800 millones de euros por ahora tiene su sede aquí en Suacho. Donosti. Entonces, yo un poco aquí no vengo a dar soluciones mágicas porque no las hay, cada empresa tiene su historia, su problema. A mí sí me gustaría un poco que sirviera esto para reflexionar. Al final son reflexiones personales mías, después de pasar un poco por pymes y de vivir ahora un poco más en el mundo de la financiación alternativa, el capital riesgo, la inversión, el emprendimiento, la innovación. Y al final, intentando mezclar las dos cosas, pues
yo digo estas reflexiones, ¿no? Y sí me gustaría un poco invitar a la gente, sobre todo a la gente que está en las pymes, que al menos se lo plantee, que al menos se acerque a conocer las fuentes de financiación complementarias alternativas, que al menos las conozca, que al menos se las plantee y que se posicione de realmente si no deberían tomar ese camino. Y de alguna manera uno de los grandes retos para mí yo creo que es intentar profesionalizar la propiedad de las empresas. Yo creo que hay una parte que es la parte ejecutiva de las empresas, que yo creo que tenemos grandes profesionales, pero luego tenemos la propiedad. Y muchas veces las propiedades son propiedades familiares, donde yo digo que cuando hablo de profesional son gente que se dedica a esto, no gente ni buena ni mala. Pero yo creo que ahí tenemos un reto, ¿no? Que es un reto que las empresas cambien un poco el chip y la propiedad empiece a profesionalizarse y dejen entrar también a capital externo. Yo creo que en el futuro yo no veo que mis hijos van a trabajar en empresas como las que estamos ahora. Yo creo que van a cambiar mucho. Al final, las empresas de mañana, y no estamos hablando dentro de 50 años, yo creo que dentro de 10, 15 años, las empresas, los negocios, los sectores van a cambiar radicalmente. Y las empresas van a tener poco que ver con lo que son ahora. Van a ser cambios muy rápidos, muy radicales. Y sinceramente, yo creo que tenemos que pelear entre todos para ofrecer a nuestros hijos empresas más del siglo XXI que del siglo XX. Y tenemos que correr. Y aquí el tiempo es fundamental. Bueno, y esto era un poco lo que quería trasladar. No sé si de tiempo... Sí, muy bien. Sí. Muy bien de tiempo. Muchas gracias, Pedro. Tenemos ya varias preguntas. Voy a empezar con algunas preguntas del chat, quizá vaya combinando también si alguien de la sala quiere hacer una pregunta. Bien, empezamos con José, que ya hace un rato nos ha preguntado, José Barturen. En la situación actual de cambio e importancia de la rapidez en el crecimiento y las tomas de decisiones adecuadas, ¿hay oportunidad para el talento senior bajo la figura del interim management? Preguntando un poco, aparte de recursos humanos, ante los cambios. Pues sin duda. O sea, al final, a ver, yo soy de los que quizás he planteado un poco el tema en el lado más pesimista, pero yo creo que soy muy optimista en el sentido que creo que tenemos aquí unos activos, sobre todo en empresas de aquí del País Vasco, de grandes gestores. Y yo creo que tenemos empresas con unas innovaciones buenísimas y en general tenemos grandes gestores que han hecho grandes cosas, ¿no? Y yo creo que es un activo que nunca hay que perder. Y la gente que tiene cierta edad, que va saliendo y va prejubilándose, yo creo que en todo este mundo de la financiación complementaria, la financiación alternativa, estos vehículos, estos fondos, nosotros en EASO Ventures, por ejemplo, nos rodeamos de muchísima gente que nos acompaña cuando invertimos en compañías. Nosotros accedemos, nosotros estamos en muchísimos consejos de administración, pero no es que yo no voy al consejo de administración porque sé muchísimo, ¿no? Yo no sé poquísimo, sé nada. Lo que sí tengo es acceso a un montón de gente que sabe muchísimo y a los que les pido consejo. Y al que muchas veces les pongo en contacto, ¿no? Gente que sabe mucho, gente senior que sabe muchísimo con la empresa en la que hemos invertido para que les transmita su conocimiento. Yo creo que es un tema que no hay que perder y que yo creo que la industria inversora es un buen vehículo para que esta gente pueda seguir, que mantenga el contacto con las empresas, ¿no? Y apoyándolas desde esos vehículos de capital riesgo, sin duda. Otra pregunta, Borja. Nos pregunta, él comenta que en ocasiones la preocupación de la empresa es mantener la identidad y criterios estratégicos frente al inversor externo que participa en la misma. ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio? ¿Cómo se puede equilibrar esto según vuestra experiencia? A ver, hay una parte que es, no todos los fondos de inversión entran con mayoría en las empresas. Hay una cuestión de quién mantiene la mayoría y quién tiene la capacidad de decisión en las empresas, ¿no? Eso es una parte importante. De hecho, yo creo que si Artech ha elegido MAP, tampoco sé exactamente, pero una de las razones, por lo menos Ibercom sí lo hizo, es que bueno, te permite una afición alternativa, pero las decisiones las tomas tú. Es una de las cosas relativamente buenas del mercado, ¿no? Otra cosa es que
te pones un escaparate en el que tienes que exponer todo lo que haces de manera transparente, pero bueno, yo creo que eso lo hacemos todos, por lo tanto tampoco es un problema. Entonces, si estás analizando distintas vías de financiación alternativa, este tema es fundamental. Y yo, sobre todo, lo que siempre digo es cuando invertimos en una compañía, es que los intereses estén alineados. Es decir, tú tienes que buscar compañeros de viaje que tengan los mismos intereses que tú. Es decir, son gente que va a entrar en tu casa, son gente que van a compartir todas tus costumbres de casa, y ahí tienes que ver que tiene que ser alguien que comparte los fines, ¿no? Si metes en tu compañía a un inversor al que solo le coges el dinero y no te importa lo otro, tienes el riesgo de que sus fines no sean los mismos que los tuyos. Y si tú tienes una cultura y una forma de hacer las cosas, se presenta desde el minuto uno al inversor, y el inversor verá si encaja o no encaja, y tú también tendrás que decir si te encaja o no te encaja la cultura de ese inversor. No todos los inversores somos iguales, y ni todas las empresas son iguales. Gracias, Pedro. Quizás tengo más preguntas, pero a lo mejor alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta. Si se hace, yo la repetiré porque tengo el micrófono. Yo únicamente me ha parecido la charla muy interesante, Pedro. Los poderes públicos, ¿qué pueden hacer ante todo esto? Quiero decir, el gobierno vasco, español, dado que se está viendo un poco ese peligro que diferentes decisiones se están viendo. Yo, de hecho, conozco alguna de las empresas y tal, y te das cuenta también que es gente ya que estaba como a punto de jubilarse, no sabes qué hacer con la empresa, pues si 68 y tal. Entonces, no sé si hay alguna estrategia, si ya se hace desde mi desconocimiento, o si no se hace, ¿qué se podría hacer? Porque, claro, todo lo que son también fondos europeos, la digitalización, y como tú dices, viene un cambio aparentemente muy grande, ¿no? Desde aquí, desde nuestro Chopo, que... Iñaki Erauzkin pregunta un poco qué pueden decir qué pueden hacer o si pueden ayudar de alguna manera los poderes públicos para evitar esas compras de empresas por fondos de inversiones o por fondos externos o capital externo. Creo que tu pregunta iba un poco por ahí, ¿no? O ayudar, o cómo ve él esa situación. A ver, yo sinceramente pienso que a nivel institucional, a nivel público, aquí al menos en el País Vasco, se han hecho muchas cosas desde fondos de capital riesgo. Nosotros, cuando constituimos EASO Venture, fuimos el primer venture capital privado, pero ya existía el público. Es decir, ya existía y estaban, y yo creo que llevamos años escuchando el interés del gobierno vasco de crear fondos de arraigo de las empresas vascas. Yo creo que la parte pública lleva mucho tiempo trabajando en este tema. Lo que pasa es que yo creo que lo importante es que haya iniciativa privada también en esto. Y yo creo que la parte privada quizás nos hemos dormido un poco más. Sí, quizás es la parte privada la que nos hemos quedado un poquito más atrás. Nosotros nos sorprendía muchísimo cuando empezamos con Berriab y empezamos a apoyar a los emprendedores. Cuando fuimos a buscar financiación alternativa, de repente veíamos que, joder, en España hay 80 fondos de capital riesgo, venture capital, y en Euskadi solo hay 2 y son públicos. No había ninguno privado. ¿Y cómo puede ser que en Euskadi, un sitio de emprendedores donde hay dinero, no hubiera ningún vehículo de estos? Entonces, yo creo que ha habido un poco de esto. Viendo un poco ya más a futuro, creo que si me dices cuál es el papel de la parte pública en todo esto, yo creo que es un papel que en muchos casos ya se está haciendo, que es de acompañar. Acompañar a lo privado de la colaboración, lo que se habla de colaboración público-privada, y acompañar a lo privado a los fondos de inversión y incentivar la creación de esta industria inversora. Yo creo que es importante que aquí en el País Vasco se impulse esta industria inversora, porque sí es verdad que estaremos de acuerdo en que si yo tengo una empresa de Andoain, pues prefiero que el inversor que entre en mi empresa sea un tío de Bilbao o de Donosti que no un tío de Murcia, o menos te digo de Berlín. Pues ¿por qué? Porque posiblemente esa cultura de la que tú hablabas antes, pues, o de la que hablábamos antes, pues creo que es más afín, ¿no? Entonces, es importante que existan estos fondos de inversión aquí. Entonces, ahí el gobierno, tanto el vasco como el español, lo que se puede hacer es el ayudar. Aquí tenemos la suerte, tenemos un régimen fiscal
a nuestra disposición. Utilicémoslo para incentivar estas inversiones, para incentivar la creación de esta industria inversora. Hay muchísimo por hacer ahí. Y no hay que inventar nada, hay que copiar lo que hacen otros países, que ya lo lleven haciendo desde hace muchísimos años y siguen con ello, ¿eh? Aunque hayan cambiado los partidos de izquierdas, de derechas, de centro, siguen haciendo. ¿Por qué? Porque es rentable. Entonces, es un poco acompañar, pero miraría un poco también a la parte privada, que es lo que tenemos que acelerar. Bien, tenemos una pregunta de Mario Cantalapiedra, que es profesor del programa en Dirección Financiera. Pregunta, ¿cómo ves el desarrollo del Venture Capital en el escenario post-pandemia? ¿Veremos más proyectos de inversión que apuesten por capital semilla o se apostará más por la inversión en fase más avanzada de las empresas? A ver, yo creo que esto es un proceso imparable, donde obviamente la pandemia ha sido, dentro de lo que estoy hablando de industria inversora, no tanto lo que afecta a las empresas pymes. A nivel de industria inversora yo creo que la pandemia ha afectado, pero de manera muy, quizás más en el periodo de confinamiento, pero no tanto luego. Y yo creo que aquí en Euskadi y en general hay una tendencia a la creación de más vehículos, y si tuviera que decir, de Venture Capital ya hay, y donde se están empezando a crear más vehículos es en la parte más de private equity o fondos destinados allá a otro tipo de empresas, a pymes e incluso fondos más grandes. Creo que todavía hay un reto, aquí en Euskadi todavía hay un reto para ese tipo de inversiones, pero creo que ya se están haciendo cosas. Y si vemos un periódico, cada 2 por 3, no sé qué fondo levanta no sé cuántos millones de euros para invertir tal, no sé qué fondo y tal. Ya si te vas a los americanos, estamos hablando de fondos que están gestionando miles de millones de euros, pero 10.000, 15.000, 20.000, 40.000 millones de euros para inversiones. Y aquí pues, tenemos todavía los fondos que tenemos, pero está habiendo evolución. Vale. Una pregunta, Jorge Sicilia pregunta, ¿el capital riesgo puede servir de apalancamiento para la financiación bancaria por cada euro obtenido en capital? ¿Cuántos euros podrías obtener de financiación bancaria en condiciones de beneficio estable de la empresa? A ver, depende muchísimo. A ver, depende del proyecto, depende, obviamente, del hecho de que tú tengas un inversor en la compañía, más allá de que aumentes tus fondos propios, para la entidad financiera es alguien que ha analizado la compañía, ha analizado el proyecto, se lo ha creído y ha apostado su dinero, por lo tanto, me da cierta garantía, ¿no? Entonces, yo sí le puedo dar un dato, y es que nosotros en EASO Ventures, de media, nacimos en el 2018, llevamos invertidas 38 compañías. Por cada euro que hemos invertido en las compañías, estas han conseguido 1,2 en financiación bancaria. Por eso hablamos de financiación complementaria. Entonces, ayuda muchísimo a las compañías el hecho de que haya un fondo que analice el proyecto, lo valide, invierta, más allá del aumento de fondos propios que, bueno, que por ratios financieros pues, permitan un mayor endeudamiento. Pero lo otro también importa. Tenemos otra pregunta de Borja que va quizá un poco también por la misma vía. Dice, las pymes cada vez tienen más problemas para acceder a la financiación tradicional bancaria. En este aspecto, ¿qué diferencias ofrece la financiación capital riesgo? Entendiendo que ambas se basarían en criterios de rentabilidad. A ver, diferencias. La financiación bancaria la conocemos todos. Un banco coge un balance y en función del balance tiene unos límites más o menos de riesgo para darte financiación. En función del sector en el que estás y en función de tus ratios de beneficios en los últimos años te dará más o menos. Capital riesgo va a mirar más a futuro. Va a mirar algo tu balance, va a mirar algo tu trayectoria, pero para saber un poco dónde eres, pero sobre todo va a mirar cuál es tu proyecto de futuro. Y si tú tienes un proyecto de futuro ambicioso y creíble, el capital riesgo va a poder invertir en tu proyecto. Cosa que un banco o una entidad financiera no va a hacer. Pues es claro, no es que sean los malos, simplemente la entidad financiera gana un interés. Es lo mismo si va bien la empresa que si va mal. Su riesgo es que no me devuelvas el dinero. Claro, capital riesgo es, igual no me devuelves el dinero, pero si te va bien, gano mucho dinero.
Entonces ahí está el tema. Entonces, si una empresa necesita financiación, la financiación bancaria está muy limitada, la financiación alternativa depende del proyecto. O sea, nosotros estamos invirtiendo en compañías que facturan 0 y están cerrando rondas de inversión de 1,5 millones. Te puedes imaginar cuáles son sus balances facturando 0. No puede ir a un banco a pedir dinero. Pero igual él tiene un proyecto de crecimiento, una tecnología y un equipo detrás muy potente que nos anima a invertir en ellos. Y se les invierte 1,5 millones, no nosotros, junto con otros inversores. Es un mundo totalmente diferente. Se mira mucho más a futuro y hay que pensar en proyectos de futuro y, como decía antes, en ser ambiciosos para crecer. Quizá... Gracias, Pedro. ¿Alguna pregunta más en la sala? Te la repetiré. Vale. ¿No te parece que después de haber vivido ya en 2008 una crisis financiera, al final se trasladó a una escasez de liquidez para las empresas? Estamos ya en el año 2021, de nuevos retos, y que ha calado todavía muy poco en el conocimiento de los gestores financieros la existencia de canales de financiación complementarios alternativos. Ha pasado ya unos cuantos años desde 2008. La pregunta de Eli es la siguiente, indica que ha pasado ya mucho tiempo desde 2008, estamos en 2021 y pregunta si opinas que ha calado poco en los gestores financieros de las empresas la existencia de este tipo de financiación o que todavía no es muy conocida. Entiendo que va por ahí, ¿no? Pedro, ¿qué opinas de esto? Pues sí, igual no es fácil responder a esa pregunta. Al final, ¿por qué no ha calado? Y luego, joder, yo creo que en muchas empresas, en pymes, yo lo que he conocido es que a veces el financiero se ha considerado como esa persona que hace balances, hace asientos contables, presenta los balances, presenta la cuenta de pérdidas y ganancias y con mucho gestiona los préstamos bancarios, ¿no? Creo que el perfil del financiero del siglo XXI quizás es otro. Para mí es un papel que yo en las compañías que veo cada vez coge un papel muchísimo mayor, ya a nivel casi de gerencia. ¿Por qué? Porque es el que tiene que pensar en la estrategia de financiación del crecimiento de la compañía. Y eso es radicalmente fundamental para la empresa. Entonces ahí tiene que haber en las compañías financieros que tengan ese conocimiento, esas fuentes de financiación alternativa, que conozcan bien los mercados, las distintas alternativas y que permitan apostar por esas estrategias de crecimiento. Yo entiendo que en muchas empresas, en pymes, este perfil todavía no está ahí bien desarrollado, no tenemos mucha experiencia. Es normal, tampoco ha habido, ¿no? Es decir, pero yo creo que a nivel de formación hay mucha gente también que está trabajando, igual en las Big Four, por ahí fuera, no sé cuántos. Hay que intentar traer ese talento, hay que intentar incorporarlo y cubrir ese hueco que creo que existe. Nos pregunta Borja si en vuestro caso os financiáis más en financiar startups o pymes con cierto recorrido. Bueno, yo ahí me voy a una cuestión que es ¿dónde ponemos la raya entre startup y pyme? Ahí podríamos discutir mucho tiempo, ¿no? Una startup es startup a siempre. José siempre me suele decir, a ellos a veces les llaman todavía startup. A Ibercom. Pues vale, es una startup. Pues no lo es. Es decir, para mí una startup deja de serlo en el momento que ya tiene un negocio validado y ya sabe cuál es a lo que se dedica y a partir de ahí empieza a convertirse en una pyme que quiere crecer. Entonces nosotros, EASO somos un fondo un poco extraño porque como no existía otro igual en el territorio, dijimos vamos a invertir en todo tipo de compañías que quieran crecer. Me da igual que sea startup que tenga 3 años, me da igual que sea una compañía que tenga 40. Obviamente, por lo que he dicho antes en la charla, los emprendedores que vienen más de startups tienen mucho más metido en la cabeza la necesidad de financiación complementaria y, por lo tanto, el porcentaje de empresas que nos vienen y se acercan a nosotros mayoritariamente son startups o empresas jóvenes.
y no hay muchas que sean pymes. Pero tenemos un caso, pues, una empresa de Vizcaya, sector mecanizado, sector automoción, muchísimos años, facturación importante, en la que hemos entrado invirtiendo porque ha entendido que es una forma. Hay veces también que, de aquí meto un pequeño paréntesis, las empresas tienen un problema familiar que cuando es la segunda o tercera generación se divide la familia entre los que se quedan en la gestión y los que no están en la gestión. Y los que no están en la gestión lo que muchas veces lo que están buscando es el beneficio, ¿no? A final de año. Oye, ¿cuánto hay de lo mío? ¿Cuánto hay de lo mío? Y de repente alguien en una conversación de bar o de restaurante le dice, oye, ¿y por qué no en vez de todos los años que te dé un beneficio, joder, ¿por qué no vendes la empresa? Porque tu empresa, joder, eso tiene que valer un pastizal. Seguro que por 10, 15 millones te presenta un amigo, te la vende y, joder, tú con tu participación te vas a llevar unos buenos millones. Que dice, ostras, en vez de coger todos los años, ¿por qué no vendemos la empresa? Y de repente obligan o fuerzan al resto a vender. Entonces ahí, ¿cuál es la solución? Entonces, pues bueno, en nuestro caso, la solución ha sido, acompañando con otro fondo de capital, comprar la participación del que quiere vender y dejarle al que quiere seguir que siga tirando la empresa. Y ese es un problema gordo que tenemos aquí. Muchas veces las empresas se venden no por que no tenga futuro la empresa, no porque tenga un producto desfasado, no porque ya no tenga mercado, ni porque esté perdiendo dinero, simplemente es porque la propiedad, parte de la propiedad, no está en la gestión y no quiere seguir. Y para el territorio es un problema. ¿Alguna pregunta más en la sala? Quizá antes de continuar. Yo sí quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es el plazo de vuestra inversión? ¿Y cogéis mayoría o minoría accionarial? Vale, nosotros siempre cogemos minoría. Siempre minoría. Somos un fondo pequeñito. Nosotros gestionamos 18 millones y medio. Ahora estamos levantando el segundo fondo, que la idea es captar entre 25 y 30 millones de euros. Y eso, en el mundo de la inversión, es un fondo pequeño. Entonces, nosotros invertimos en minoría. Nuestros plazos son, esto insisto, como va la CNMV, están escritos y no los podemos cambiar. 4 años de periodo de inversión y el fondo tiene una vida máxima de 12 años. Por lo tanto, desde que invertimos hasta el final, pues podemos estar 7, 8, 9 años, depende. Luego la cuestión es cómo salimos de las empresas, que es la pregunta. Es decir, vale, tú estás en la empresa y ahora ¿cómo sales? Pues bueno, nosotros, nuestra forma de ser y el espíritu de Asoventus es que la salida sea, uno, ganando dinero, porque es el primer objetivo del fondo, es ganar dinero, como en cualquier empresa. Y otra cosa es que igual lo que no vamos a hacer es el máximo beneficio. ¿A qué me refiero? Que en la salida, si los gestores de la compañía quieren seguir con la compañía, pues intentaremos llegar a un acuerdo para venderles nuestras participaciones y que sigan con la compañía. Obviamente ganando dinero, porque entiendo que si hemos hecho un buen trabajo, la empresa habrá crecido desde nuestra entrada hasta nuestra salida. Pero bueno, independientemente de que tengamos una oferta de un fondo externo que nos diesen el doble de dinero, pues quizás nosotros preferimos ganar la mitad, pero que siga aquí. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu real también es que aquí se consoliden las empresas en el territorio. Esto es un tema que lo digo así porque también los 99 inversores que invirtieron en Asoventus 1 se les dijo claramente. O sea, nuestro objetivo no es maximizar el beneficio a cualquier precio. Es ganar dinero, pero no de cualquier manera. Que también el espíritu es mantener y arraigar empresas aquí. Pero hay veces que también el propio promotor quiere vender. No pasa nada. Aquí el tema es que mientras se vendan empresas, lo que tenemos que generar es una industria inversora que a su vez esas ganancias de esas ventas en parte se metan en esta industria inversora, que vuelvan a reinvertir en nuevas empresas, metiendo dineros, conocimientos a gente que ya ha pasado por ahí y se generen otras nuevas empresas. Y esa es la rueda un poco en la que se mueve el mundo hoy en día. Tenemos tiempo para una última pregunta.
La ayuda, en alguna ocasión has hablado de ayuda estratégica a la empresa. Cuando habláis de ayuda estratégica, ¿cómo la hacéis? ¿Mediante la posición en el Consejo de Administración, con profesionales que tienen experiencia en el Consejo? Esa parte más estratégica. En nuestro caso, entramos en los consejos de administración. Hay una parte también de responsabilidad con respecto a nuestros inversores y entramos en el consejo de administración. La idea es apoyarles. Es decir, para nosotros es importante, cuando decíamos que invertimos en personas, lo que invertimos son en personas que lideran proyectos y que tienen una idea estratégica. Nosotros no entramos en las empresas para decirles cuál es la estrategia de esa empresa, ¿no? Estamos para ayudarles. Y entonces intentamos ayudarles en la profesionalización. Hay veces que hay ciertas empresas que no están muy profesionalizadas en la gestión. Ayudamos a buscar fuentes de financiación, les empujamos un poquito en esto del tiempo que hablábamos antes, del crecer, del ir un poco más rápido. Nosotros somos esa mosca que está todo el día ahí, venga, tira para adelante, venga, hay que crecer. E intentamos ayudarles en lo que podamos. Hay gente que necesita más ayuda, otros menos. Entonces estamos en el Consejo de Administración y nosotros, como decía antes, tenemos una red de 99 inversores que al final son 99 mentores, personas a las que les podemos llamar y pedir asesoramiento para ayudar a esas empresas. Y esa es la clave que nos hace un poco tener ese activo, ¿no? Bien, pues hemos cumplido con el tiempo de forma perfecta. Si no me confundo, has dicho que había solo 2 fondos en Euskadi. ¿Públicos? Sí. Sí. ¿Y privados? Privados hay fondos profesionales CNMV. Al día de hoy hay 5, si no me equivoco. 5 en Euskadi. Sí. ¿Y en el conjunto del Estado, en España? Más de 100. Más de 100. Bueno, lo dejamos como mensaje, ¿no? Por si acaso puede estar bien. Muchísimas gracias, Pedro, por tu presentación. Te agradecemos.